Buen día. El día de ahora les hablaremos acerca de lo que es el papel de la diplomacia entre lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Mi nombre es Fátima Nicole López Funes y les estaré hablando acerca de este tema, más que todo para abordar lo que es mi taller número 2 de cómo elaborar presentaciones exitosas. Como segundo punto tenemos lo que es el índice. El índice que incluye lo que es la introducción, objetivos, historia de la guerra entre Ucrania versus Rusia, principales actores diplomáticos, obstáculo para la diplomacia, estrategias diplomáticas utilizadas, impacto de la diplomacia en el conflicto y posibles escenarios futuros. Como por último, también tenemos la conclusión. Bueno, dentro de la introducción tenemos que desde el inicio de la guerra la diplomacia ha jugado un papel crucial, por así decirlo, en múltiples dimensiones, tanto en temas económicos, en temas sociales, en temas políticos, como en diferentes temas, ¿verdad? Que al final de cabo, pues afectan no solo a estos dos países, sino también a otros países, a otros terceros. Por un lado, ha servido como una herramienta para la negociación y la mediación con esfuerzo de organizaciones internacionales, como lo son las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OCE, para establecer diálogos entre las partes del conflicto y por lo que pues podemos hacer énfasis que también por el otro lado la diplomacia ha sido utilizada para coordinar sanciones económicas y estrategias de presión internacional entre Rusia con el objetivo de debilitar su capacidad militar y obligarla a cesar la agresión. Sabemos que la guerra entre Ucrania y Rusia inicia desde febrero del 2022 con la invasión a gran escala por parte de Rusia, y esto pues ha puesto a prueba la capacidad de la diplomacia internacional para poder gestionar estos conflictos. De hecho, pues también se han generado muchas dudas acerca de si sí o no estos organismos funcionan, si sí o no cuál es la capacidad que tiene para poder influir en lo que son esas tomas a la hora de estos conflictos, ¿verdad? Y pues este conflicto no solo ha transformado el panorama geopolítico de Europa del Este, sino que también ha generado un impacto significativo en la seguridad global, la economía y las relaciones internacionales. Luego continuamos con lo que es eh, el objetivo general y nuestros objetivos específicos. Nuestro objetivo general es analizar el papel de la diplomacia en la guerra entre Ucrania y Rusia, evaluando su impacto en la gestión del conflicto, la estabilidad internacional y la seguridad global. Luego, como objetivos específicos, tenemos examinar los esfuerzos, perdón, diplomáticos llevados a cabo por organismos internacionales y su efectividad en la negociación y la mediación del conflicto. Analizar el papel de la diplomacia en la coordinación de ayuda humanitaria y el fortalecimiento de estas alianzas estratégicas. Y por último, tenemos el identificar los principales desafíos que enfrenta la diplomacia en la resolución del conflicto y sus implicaciones para la política internacional futura. Luego, en mi presentación continuamos con un poco de lo que es la historia o el contexto más bien de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, desde el inicio de esta guerra, pues la diplomacia, como ya lo mencionaba, pues ha jugado un papel fundamental, crucial en múltiples dimensiones, ¿verdad? Y ha sido clave en lo que es la gestión de la ayuda humanitaria, el apoyo militar, que básicamente pues se ha visto un poco más el apoyo militar a Ucrania, permitiendo no solo la consolidación de alianzas estratégicas con países occidentales, en especial pues con los Estados Unidos, la OTAN. Estos esfuerzos han contribuido al fortalecimiento de la resistencia ucraniana y han redefinido el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, la efectividad de la diplomacia en este conflicto ha enfrentado importantes desafíos, la falta de confianza entre las partes,
el uso de la desinformación como herramienta de guerra y los intereses divergentes de las potencias mundiales han dificultado de gran manera la consecución de acuerdos sostenibles. Esto lleva también como a poner un obstáculo entre lo que es la paz mundial, ¿verdad? A pesar de los múltiples intentos de negociación, la guerra continúa con consecuencias devastadoras, no solo, como lo mencionaba, pues no solo para estos dos países, sino también a nivel mundial hemos sufrido las consecuencias de esta guerra, tanto para la población civil como también para la estabilidad internacional. En este contexto, analizar el papel de la diplomacia en la guerra entre Ucrania y Rusia permite comprender eh, las limitaciones, las perspectivas futuras para la resolución del conflicto. Y este pequeño análisis que le trataré de reducir en esta presentación va a servir para poder evaluar cómo la comunidad internacional puede seguir utilizando la diplomacia como un mecanismo fundamental para la paz y la seguridad global. Como ya lo mencionaba, pues esta guerra comenzó allá por el 2014 y se ha convertido en un conflicto devastador con varias etapas significativas. Los orígenes del conflicto derivan desde este año y tienen raíces profundas en, eh, en tensiones que se intensificaron a raíz de la dependencia de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. En el 2014, las tensiones aumentaron con el agneso de Crimea por parte de Rusia, un territorio estratégico para Rusia, en el Mar Negro, lo que provocó condenas internacionales. En ese mismo año, las fuerzas superatistas prorrusias en el este de Ucrania, específicamente la región de Donetsk y Lugansk, comenzaron a luchar por las fuerzas ucranianas con el respaldo de tácito de Rusia. Este conflicto dio lugar a una guerra de desgaste entre las fuerzas ucranianas y los separatistas que se intensificaron con la intervención militar. Luego la escalada fue en el año 2022, el 24 de febrero del 2022. Rusia lanzó una invasión a gran escala a Ucrania, marcando el comienzo de la fase más intensa del conflicto. Este ataque fue presidido por meses de tensiones diplomáticas y el movimiento de tropas rusas hacia las fronteras ucranianas. La invasión fue rechazada por la comunidad internacional y esto impulsó severas sanciones económicas a Rusia, brindando un fuerte apoyo militar, económico y humanitario hacia Ucrania. ¿Cuál fue entonces la reacción internacional? La comunidad internacional se dividió entre los países que apoyaron a Ucrania y entre los que respaldaron a Rusia. Y pues muchos también se abstuvieron a intervenir activamente en esta guerra. Los países de la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, proporcionaron armas, inteligencia, asistencia económica a Ucrania y por otro lado Rusia recibió el apoyo de países como Bielorrusia y en menor medida de naciones como China, aunque la relación entre Rusia y China pues ha sido también un poco caudalosa. A lo largo del conflicto, Rusia ha enfrentado sanciones internacionales significativas que han afectado su economía, mientras que Ucrania ha experimentado grandes pérdidas humanas y materiales. Luego, después de un poco de la historia, tenemos lo que son los principales actores diplomáticos. Dentro de estos principales actores diplomáticos se encuentra Rusia, Ucrania, Estados Unidos y lo que son la Unión Europea. Ok, en Rusia, como saben, pues es uno de los países protagonistas, ¿verdad? Aún, sino que uno de los países principales de este conflicto y pues ha marcado, el presidente de Rusia es la figura sí, principal de conflicto. Su decisión de invadir a Ucrania en el 2022 marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos países y con la comunidad internacional. También, pues, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, encargado de gestionar las relaciones diplomáticas de Rusia y de justificar la invasión ante la comunidad internacional,
A menudo el gobierno de Rusia presenta lo que son su agresión como una operación especial y defiende sus acciones en el marco de la protección de los rusos. Luego tenemos lo que es Ucrania. El presidente de Ucrania se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la invasión Rusia. Desde el comienzo del conflicto ha buscado apoyo internacional, movilizando diplomáticamente a los países occidentales y presentando a Ucrania como una víctima de agresión. Igual este Ministerio de Relaciones Exteriores en Ucrania, bajo la dirección, ha buscado apoyo diplomático en el extranjero y ha condenado energéticamente la agresión rusa, promoviendo sanciones y el aislamiento de Rusia a nivel internacional. Luego tenemos el papel de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos igual ha sido un actor fundamental en respuesta a lo que es la diplomática al conflicto. Bajo su administración, Estados Unidos ha liderado la coalición internacional del apoyo a Ucrania, proporcionando asistencia militar y económica significativa. La OTAN, aunque no ha intervenido directamente en combate, la OTAN sí ha liderada por Estados Unidos, ha brindado apoyo significativo también a Ucrania, enviando armas de inteligencia artificial, realizando ejercicios de defensa en los países vecinos, etcétera. Luego tenemos los países de la Unión Europea. Estos han sido claves ya que pues también han mostrado su apoyo a Ucrania con sanciones económicas a Rusia y proporcionan ayuda humanitaria. También han impulsado políticas para poder reducir la dependencia energética de Rusia. Luego tenemos lo que son los obstáculos para la diplomacia. El involucramiento de potencias internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN ha complicado la diplomacia. Aunque Ucrania recibe un apoyo militar y económico, los países occidentales liderados por Estados Unidos se muestran un poco recios o un poco en dudas en negociar directamente con Rusia o hacer concesiones importantes sin un compromiso claro de Rusia. Esto ha transformado el conflicto en una confrontación más amplia entre el Occidente y Rusia, lo que hace que estas negociaciones directas sean mucho más complicadas. Si antes ya lo eran, pues ahora mucho peor, ¿verdad? Serán mucho más complicadas. Las sanciones impuestas a Rusia por su agresión a Ucrania han sido una herramienta clave de precisión, pero también han generado tensiones diplomáticas adicionales. Rusia que ve cada vez más aislada a nivel internacional, lo que dificulta las negociaciones también con otros países que podrían mediar lo que es el conflicto. Luego tenemos estrategias diplomáticas utilizadas dentro de este conflicto. Las negociaciones directas, reuniones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en los primeros meses del conflicto. De hecho, pues creo que más que todo hemos visto también que cómo se han opuesto, por así decirlo, o no se han dado lo que son estas reuniones para poder llegar a un acuerdo y poder encaminar este conflicto a lo que es la paz. Tenemos también lo que son sanciones económicas, ya hemos mencionado que estas sanciones pues han sido impuestas a lo que es Rusia. Y tenemos lo que son también resoluciones de la ONU, declaración de condena, llamados al cese al fuego y acuerdos de seguridad y defensa, alianzas con Ucrania para favorecer su posición. El impacto de la diplomacia en el conflicto. Ok. El impacto de la diplomacia en el conflicto. Las sanciones económicas impuestas por países occidentales a través de la diplomacia multilateral, principalmente de la Unión Europea y Estados Unidos, y pues otros aliados como Bielorrusia, que ya lo había mencionado, ha tenido un impacto considerable en la economía de Rusia. Esas sanciones que incluyen restricciones sobre lo que son el comercio, la tecnología, la energía y las finanzas. Ha aislado por completo Rusia en el ámbito internacional y más que todo sí le ha afectado en lo que son temas de economía, vea, temas de comercio.
Y bueno, pues a través de la diplomacia económica, Rusia sí ha sentido un poco de presión al reconsiderar algunas de sus políticas, algunas de sus políticas. Y aunque sí se muestra una resistencia interna, las alianzas con otros países como China y Bielorrusia pues han ayudado también a mitigar lo que es parcialmente este impacto en Rusia. Luego tenemos lo que son posibles escenarios futuros. Ok, ok. Dentro de los escenarios futuros tenemos la congelación del conflicto. Es decir, en este escenario implica lo que son una serie de alto al fuego prolongado, con una línea de confrontación más o menos estabilizada, aunque no se lograría una resolución completa del conflicto, las partes aceptarían una pausa temporal en las hostilidades y esto podría ocurrir si ambas partes alcanzan una especie de acuerdo tácito donde las fuerzas rusas se quedan en las regiones que han ocupado, como Crimea o las zonas del este de la Ucrania, mientras que Ucrania mantiene control sobre el resto de su territorio. Aunque podría llevar un alivio temporal de violencia, este escenario no garantiza una paz duradera. Luego tenemos lo que es el escenario número dos, que es la solución diplomática y acuerdos de paz. En este escenario, hay un acuerdo de paz negociado ya entre Rusia y Ucrania con la mediación de actores internacionales como la ONU, la Unión Europea, Turquía o incluso China. Un acuerdo de paz podría abordar las cuestiones territoriales y además incluye lo que son garantías de seguridad para ambos países. Luego, en el tercer escenario, tenemos la escalada militar y expansión del conflicto. En este escenario, pues la intensificación del conflicto se da o surge con una mayor implicación de actores internacionales y una ampliación de las hostilidades de Rusia. Podría intentar una ofensiva más agresiva, mientras que Ucrania podría continuar con sus esfuerzos por recuperar los territorios ocupados. El cuarto escenario, este escenario implicaría un cambio en lo que es el liderazgo de ruso, ya sea debido a un golpe de Estado, presión interna o el desgaste del poder. Bueno, acá en la diapositiva he puesto nada más tres escenarios futuros, sin embargo, pues hay más de tres y más de cuatro y pueden surgir diversos escenarios. Luego, por último, tenemos lo que es nuestra conclusión. El impacto de la diplomacia, como ya lo mencionaba, pues ha sido bastante significativo tanto para estos dos países, ya sea que con efectos en lo que es lo económico, en efectos con lo que son eh, en la sociedad civil, ¿verdad? Y también en lo que son, pues, en diversas políticas, y un conflicto quizás interno en lo que son las relaciones entre estos estados y en la diplomacia más que todo, pues llegar a un acuerdo para donde todo sea ganar, ganar, ¿verdad? Bueno, al menos en cuanto a la prevención de una mayor expansión del conflicto, el aislamiento de Rusia en el ámbito global y el apoyo continuo a Ucrania, tanto militar como económicamente, eh, ha presentado también lo que son faltan los avances de estas negociaciones de paz, que han sido bastante evidenciado la dificultad de lograr una resolución duradera, mientras que las sanciones y las presiones internas que han afectado principalmente a Rusia, sin ser suficiente para poder poner fin a lo que son estos conflictos. Los escenarios futuros del conflicto son diversos y van desde una posible congelación del conflicto, con la estabilización de las líneas del combate, hacia la intervención directa de actores internacionales o incluso un cambio de régimen en Rusia. Cada uno de esos escenarios presenta riesgos y desafíos tanto a nivel regional como global y ninguno, a pesar de tener más de tres escenarios de los cuales he presentado, ninguno de ellos parece que puede garantizar ni garantiza lo que es
una resolución rápida para esos dos países o una resolución fácil o una vía fácil para estos dos. La diplomacia es clave para poder llegar a lo que es esta paz y para poder lograr estas alianzas estratégicas entre los estados, donde todos cooperen y donde pues pueda haber un ambiente de paz. Eso sería todo de mi parte. Ha sido un gusto y muchísimas gracias por su atención prestada.